Pues buenas noches, sea lo que sea quien sea, al episodio 2, semana 2 de Asustando a un Cacomixtle. Buenas noches, yo soy Carlos de la Garza y aquí está el Cacomixtle. Buenas noches, soy Edgardo Adame, el Cacomixtle. Va, Esto es... por cierto, antes de empezar con cualquier cosa, estoy encabronado por lo de la semana pasada porque se me pasaron tantas cosas de mencionar de la historia anterior. Ajá, ¿por qué? Porque, pues mientras escuchaba la historia, en lo que me aseguraba que estuviera bien grabado y editando poquillo, Ujú. pues me di cuenta de un chorro de cosas que no, que no noté cuando la estábamos leyendo. Ajá, Como ¿cómo así qué? sin meterme mucho en los spoilers. De hecho, ahí contesté el comentario de del video. Este, ¿Te acuerdas cuando estaban en el arroyo los Chris y John? Chris y Ajá, Josh, perdón. Drake y Josh. Drake y Josh. Sí. Güey, no me entró en la cabeza que el papelito de que se encuentra Chris, entre comillas, que no es Chris, en los shorts cuando salen de nadar del arroyo, güey. El Ujú, papelito es un dibujo que le dejó el monstruo de esa historia con el dibujo de él y el monstruo, o sea, en figuras de palitos, y con el ujú, número 15 o 16. Y luego ujú. hay otros pequeños hints así en la historia en los que básicamente te dan a entender que el monstruo estaba esperando a que cumplieran esa edad para hacer Sí, lo que ajá. hizo. Y, o sea, y en el subcontexto se entiende, pero volviéndolo a escuchar me di cuenta así de los detalles específicos. Entonces, no sé, me sentí muy estúpido. De hecho, yo si no me hubiera regresado cuando estábamos viendo lo de qué pasó con la señora, Maggie, era Maggie, ¿verdad? Este, hasta que me regresé a a ese párrafo y vi otra vez lo del papelito, lo del 15 y 16, de que, sí es cierto, a ellos lo mató a los 15, 16, entonces a lo mejor a eso se refería. De hecho, lo mató como a los 13. Porque precisamente, bueno, esa es otra cosa. Lo mató por adelantado Ajá, porque la historia sí te explica. Se vio como rusheado es el güey, el monstruo. De que fue y le ajá. pidió al papá de Josh, hey, cávame la tumba y luego entiérralo que porque X, que le dio dinero. Porque iban a construir en el bosque donde estaba viviendo ese güey. O sea, como que te dan a Ajá. entender que el villano siempre vivió en el alrededor del bosque, pero no es como si fuera un ente o un vagabundo que nomás vivía ahí, sino el vato tenía dinero, o sea, Tenía era casa, alguien, ajá. tenía casa. Ajá. Y como que planeó él, o sea, se le adelantó el plan, pues. Fue con el papá de Josh y empezó de que, pues, excava aquí, excava acá. Y porque ya Ajá. había una noticia que decía que ya iban a empezar a demoler el bosque para construir más casas y demás. Entonces, Ujú. como que se le iba a caer el plan y tenía que matar a niños chiquitos en corto. Sí, actuar ahora o nunca. Sí, y yo creo que eso también fue lo que hizo que fuera por Josh en lugar de esperar a Chris. Pero, pero Ujú. bueno, pequeño paréntesis de la semana pasada porque no podía guardarme lo idiota que me sentí cuando no me di cuenta. Sí, no, no se podía no mencionar. Aparte, sería Sí. justo decir aunque que la historia esté chida y lo que quieras, no es, o sea, se nota que no es un escritor profesional. O sea, muchas cosas no se infieren de Ujú. forma tan natural como con alguien que ya ha escrito, por ejemplo, muchos libros. Claro, no, sí, Entonces, ajá. definitivamente sí. Yo creo que sí va. La verdad es que sí pienso leer la historia ya completa ya del libro porque sí, como tú dices, la verdad sí se nota. Porque esa historia es de, pues de cuando habíamos dicho como del 2012. Sí, Y cuando el escritor apenas creepypasta. empezaba así. Pero bueno. Ujú. Pero bueno, un pequeño paréntesis que quería hacer. La historia de esta Está semana bien. se llama Crouch End de Stephen King. Igual ahorita, pues aquí
Caco, que nos des una pequeña introducción y luego ya empiezo si quieres yo con la sinopsis. Ok, cuando Carlos me comentó sobre este proyecto que se empezó a ver de relatos cortos, uno de los primeros que se me vino a la mente es precisamente Crouch End. De muchos, de hecho ya tengo una lista así como de 50 que tengo que purgar. Pero me gusta mucho porque también Carlos me comentó en algún momento que quiere también meter relatos de Lovecraft. Entonces, este relato es de Stephen King, pero está basado en La en el mitología. universo sí, en la mitología de Lovecraft. Y aparte, me gusta mucho el tipo de terror que ocurre, porque ahorita lo vamos a ir viendo en la historia, no voy a spoilear, pero te saca de lo que te esperas de que el terror es de noche, ¿no? Que en ambiente nocturno, sombras, no ves, etcétera, ¿no? Me gusta mucho esa parte. Ya. Sí, la verdad. Yo, siendo honesto, lo primero que voy a decir, con miedo a sonar completamente ignorante y estúpido, es... No tenía idea que Stephen King tuviera... O sea, no inspiración. Obviamente Lovecraft inspiró a todos los pinches autores de terror, sin duda, güey. Pero simplemente no sabía que había un libro basado en la mitología de Lovecraft de Stephen King. Y probablemente haya más y pues no sabía. Así que me salga así de... Así que me acuerdes si acaso algún otro, pero no es un libro ni mucho menos. Este es relato Sí. y si acaso lo demás que haya de inspiración, relatos también. O sea, más que el terror de Stephen King se ha inspirado en Lovecraft, que hasta cierto punto yo creo que sí puede serlo, sobre todo por lo que es la Torre Oscura, pero bueno, no nos vamos a meter a eso. Es como se me figura que es más como como que hacerle una reverencia a Lovecraft, ¿no? Así como que Claro. me inclino ante ti, ¿verdad? Más que mi obra se basa en ti. Sí, sí, sí. Nada más Ujú. un hint. Sí, sí, un hint Ok. básicamente. Va. ¿Esto tú lo leíste hace cuánto? O sea, ¿qué tan fresco vienes con este cuento corto, güey? Uy, debe haber sido por el año 2010 más o menos. Y Ah, lo he te leído mamaste. cada pocos años. Sí, de hecho es un cuento en mi libro más viejo de Stephen King que le Mm, falta el lomo. Y no porque no lo cuide, así venía. Pero es un libro muy viejo. Entonces, por eso sé que es de lo primerito que leí de Stephen King. ya. No, pues yo la verdad sí me emociona porque no sabía, como decía, no conocía que hubiera uno de estos basado en lo de Lovecraft y a mí me mama lo de Lovecraft. Entonces, pues bueno. Yo sí vengo completamente en blanco. Entonces, a ver si es cierto. Esperemos que te guste. Bueno, Digo, entonces, el hecho de que te guste Lovecraft significa que esto o te va a gustar o lo vas a o lo odiar. voy a odiar. Entonces ya veremos. Sí. Será un caso como tú con las películas de Stephen King en general. Uy, sí. Pero ese es Ese es otro otro tema tema. completamente. Sí. Bueno, pues empiezo leyendo así sinopsis nada más. Crouch End. Relato corto, Stephen King, se publicó desde 1980 y de la antología New Tales of Cthulhu Mythos. La historia sigue a una joven pareja estadounidense, Lonnie y Doris Freeman, durante sus vacaciones en Londres. Lo que comienza como un simple viaje para cenar en casa de un colega de Lonnie se convierte en una pesadilla Lovecraftiana cuando la pareja se pierde en el siniestro suburbio de Crouch End. King magistralmente siempre Sí, güey. yo sé que es un nicho, güey, pero siempre que veo que alguien escribe de Stephen King utilizan ese adjetivo, güey. Magistralmente, Sí, sí, güey, lo sé. magistralmente. Da cringe, güey. Está bien. Pero si la historia es buena, no lo voy a juzgar. Ajá. Entreteje elementos de horror cósmico con su característico estilo de terror psicológico, transformando un escenario cotidiano en un portal hacia dimensiones de horror inimaginable. Bueno, pues inícianos, Kako Mixley. Ok, yo sé que ya van varios breves paréntesis, solamente quiero aclarar que mientras dure este proyecto, lo que es este podcast, a mí me van a ver tratando de leer cosas de Stephen King. Me encanta cómo escribía King en ciertos años. Lo más moderno de Stephen King, la verdad es que nada, se nota que ya nada más está escribiendo para sacar nuevos libros y hacerse más rico. Lo Ya, siento, pero es la verdad. no Y es- sí, me da cringe
todos los libros porque a lo mejor te da risa por otra razón, pero yo tengo aquí todos los libros y en todos, o en la gran mayoría, en la introducción dice, King magistralmente algo. Sí, o sea, yo que no conozco mucho obviamente sé quién es Stephen King y he escuchado de la mayoría de sus libros, pero yo no leo King, la verdad. Pero incluso a mí que no lo leo, inmediatamente me hizo el clic cuando lo leí así de magistral. O sea, sé que sí. Lo hacen, sé que lo refieren de esa manera. Pero está bien. Es bueno que lo digas porque la verdad, viniendo de un fan de Stephen King, pues que sea una opinión tan objetiva, pues espero que se comparta con los demás. Pero sí. Esperemos. Ok. Ahora sí, se acaba la cantidad de paréntesis y comenzamos. Crouch End de Stephen King. Ya eran casi las 2:30 de la mañana cuando se fue la mujer. Delante de la comisaría de policía de Crouch End, Tottenham Lane era un riachuelo muerto. La ciudad de Londres estaba dormida, pero Londres nunca duerme a pierna suelta y siempre tiene sueños inquietos. El oficial Vetter cerró su libreta de notas, que casi había llenado mientras la americana narraba su extraña y enloquecida historia. Miró la máquina de escribir y la pila de papel blanco que había en el estante junto a ella. Esto parecerá de lo más raro a la luz del día, comentó. El oficial Farnham estaba bebiendo una Coca-Cola. Guardó silencio durante largo rato. Era americana, ¿no? Preguntó por fin, como si el hecho pudiera explicar la mayor parte o toda la historia que les había contado a la mujer. Lo meteremos en el archivo de casos sin resolver, asintió Vetter mientras buscaba un cigarrillo. Pero me pregunto... Farnham lanzó una carcajada. No me va a decir que se ha creído una sola palabra de lo que ha dicho, ¿eh? Vamos, señor. Yo no he dicho tal cosa. No, pero tú eres nuevo aquí. Farnham se irguió en su asiento. Tenía 27 años y no era su culpa que lo hubieran trasladado ahí desde Muswell Hill, ni que Vetter, que casi le doblaba la edad, hubiera pasado la totalidad de su aburrida carrera en aquel reducto tan tranquilo que era Crouch End. Eso es cierto, señor, repuso. Pero con todos los respetos, sé distinguir lo bueno de la paja cuando lo veo, o cuando lo oigo. Dame un pitillo, muchacho, replicó Vetter con expresión divertida. Eso es, eres un buen chico. Se lo encendió con una cerilla de madera que sacó de una cajetilla de color rojo brillante antes de apagarla y arrojarla al cenicero de Farnham. A ver, dame un momentito. Sí. Listo. El cenicero de Farnham. Observó al muchacho por entre la nube de humo. Sus tiempos de muchacho apuesto quedaban ya muy lejanos. Tenía el rostro surcado de arrugas y su nariz era un mapa de venitas rotas. Le gustaba tomarse su media docena de cervezas cada noche, sí señor. Sí, señor. Unas Miller High Life. Aunque es Londres, probablemente serían una Guinness. Que son unas Guinness, sí, claro que sí. Oye, y con la Coca-Cola de los 80 era lo mismo que estar drogado, de seguro. Sí, yo creo que literalmente. Sí. Ok, media docena de cervezas cada noche, sí señor. ¿Crees que Crouch End es un sitio muy tranquilo, verdad? Farnham se encogió de hombros. En realidad, creía que Crouch End era un gran bostezo residencial, lo que a su hermano menor le gustaba llamar un maldito aburritorio. Sí, prosiguió Vetter, yo creo que sí. Y tienes razón. La mayoría de las noches el barrio se cierra a las 11. Pero yo he visto un montón de cosas raras en Crouch End. Y si te quedas aquí la mitad de tiempo que yo, tú también verás lo tuyo. Pasan más cosas raras aquí en estas 6 u 8 manzanas tan tranquilas que en cualquier otro lugar de Londres. Es mucho decir, ya lo sé, pero estoy convencido. Me asusta. Así que me tomo mis cervezas y entonces ya me asusta menos. Observa al sargento Gordon cuando tengas ocasión, Farnham, y pregúntate por qué tiene el pelo completamente blanco a los 40 años. Podrías echarle también su vistazo a Petty, pero no puedes. Perdón, corrijo. Podrías echarle también un vistazo a Petty, pero no puedes porque Petty se suicidó en 1976. Un verano curioso. Se detuvo como si considerara sus palabras. Fue un verano bastante duro. Bastante duro. Muchos de nosotros teníamos miedo de llegar a pasar a través. ¿Quién pasará a través de qué? Preguntó Farnham. Sentía que una sonrisa desdeñosa se abría paso hacia sus labios. Sabía que no era nada diplomático, pero fue incapaz de contenerse. A su manera, Vetter estaba divagando tanto como la americana. Siempre había sido un poco raro.
La bebida, suponía. De repente se dio cuenta de que Vetter le devolvía la sonrisa. ¿Crees que soy un viejo loco, verdad? Preguntó. No, en absoluto, protestó Farnham, gruñendo para sus adentros. Eres un buen chico, aseguró Vetter. No estarás detrás de una mesa en esta comisaría cuando llegues a mi edad. No si te quedas en el cuerpo. Te quedarás en el cuerpo, ¿verdad? ¿Te gusta el trabajo? Sí, asintió Farnham. Era cierto, le gustaba el trabajo. Tenía intención de quedarse en el cuerpo a pesar de que Sheila quería que dejara la policía y encontrar un trabajo más fiable. La cadena de producción de Ford, por ejemplo. La idea de ponerse a trabajar de machaca en la Ford le ponía los pelos de punta. Ya me lo imaginaba, comentó Vetter mientras apagaba el pitillo. Se te mete en la sangre, ¿eh? Podrías llegar lejos y no acabarías en el aburrido Crouch End. Pero aún así, no lo sabes todo. Crouch End es un sitio extraño. Deberías echar un vistazo a los archivos de casos sin resolver, Farham. Bueno, la mayoría son cosas normales. Chicos y chicas que se escapan de casa para hacerse hippies y punkies o como quiera que se llamen hoy en día, maridos que desaparecen, y cuando echas un vistazo a sus mujeres entiendes por qué. Jajaja. Sí, machismo Incendios... de los 80. sí. Incendios provocados sin resolver, tirones y todo eso. Pero entre todo eso hay bastantes casos que te hielan la sangre, y algunos de ellos dan náuseas. ¿De verdad? Vetter asintió con la cabeza. Algunos se parecen mucho a lo que acaba de contar esa pobre muchacha americana. No volverá a ver a su marido, eso te lo aseguro. Sentenció mientras miraba a Farnham y se encogía de hombros. Puedes creerme o no, al fin y al cabo, da igual, ¿no? El archivo está ahí mismo. Lo llamamos archivo de casos abiertos porque queda mejor que la de casos sin resolver o casos de jodes. Échale un vistazo, Farnham, échale un vistazo. Farnham guardó silencio, pero lo cierto era que tenía la intención de echarle un vistazo. La idea de que podía haber toda una serie de historias como la que acababa de contarles la americana resultaba inquietante. A veces, prosiguió Vetter, mientras cogía otro de los Silk Cut de Farnham, pienso en las dimensiones. ¿Dimensiones? Sí, hijo mío, las dimensiones. Los escritores de ciencia ficción siempre están con lo de las dimensiones, ¿no? ¿Has leído algún libro de ciencia ficción, Farnham? No, repuso Farnham, convencido de que todo aquello era una elaborada tomadura de pelo. ¿Y qué hay de Lovecraft? ¿Has leído algún libro suyo? Ni siquiera he oído hablar de él, replicó Farnham. De hecho, la última obra de ficción que había leído por placer había sido una novela erótica victoriana titulada Dos caballeros en bragas de seda. Bueno, el tal Lovecraft siempre hablaba de las dimensiones, explicó Vetter al sacar la caja de cerillas. Las dimensiones cercanas a las nuestras, llenas de esos monstruos inmortales que podrían volver loco a un hombre con solo mirarlo. Por supuesto, no son más que tonterías. Claro que cada vez que una de estas personas esfuma, me pregunto si realmente no son más que tonterías. Y entonces, cuando llega la madrugada y todo está tranquilo, como ahora, pienso que todo el mundo, todo lo que consideramos agradable y normal puede ser como un gran balón de cuero lleno de aire. Solo que en algunos puntos el cuero está tan tirante que casi desaparece. Son puntos en los que las barreras son más delgadas. ¿Entiendes? Sí, asintió Farnham. Tal vez deberías darme un beso, Vetter. Me encanta que me besen cuando me toman el pelo, se dijo. Y entonces pienso, Crouch End es uno de estos puntos delgados. Es una tontería, claro, pero aún así lo pienso. Supongo que tengo demasiada imaginación. Mi madre siempre me lo decía. ¿De verdad? Sí. ¿Y sabes qué más pienso? No, señor, ni idea. En Highgate no pasa nada, eso es lo que pienso. Las dimensiones son la mar de gruesas entre nosotros y las dimensiones de Muswell Hill y Highgate. Pero coge Archway y Finsbury Park, estos dos sitios lindan con Crouch End. Tengo amigos en los dos barrios y conocen mi interés por ciertas cosas que no parecen nada racionales. Ciertas historias absurdas contadas, digamos, por personas a las que nada beneficia contar historias absurdas. ¿Se te ha ocurrido preguntarte alguna vez, Farnham, por qué la mujer nos habría contado lo que nos contó si sabía que no era cierto? Bueno... Vetter encendió una cerilla y miró a Farnham por encima de la llama.
Una joven bonita, 26 años, con 2 hijos en el hotel y un marido que es un joven abogado al que le van muy bien las cosas en Milwaukee o en un sitio de esos. ¿Qué gana viniendo aquí y soltando una historia sobre las cosas que solo se ven en las películas de Hammer? No lo sé, repuso Farham con rigidez, pero es posible que haya una ex... Así que me digo, lo interrumpió Vetter, que si realmente existen esos puntos delgados, entonces empieza en Archway y Finsbury Park, pero el punto más delgado de todos está aquí, en Crouch End. Así que me digo, ¿no llegará el día en que lo que queda de cuero entre nosotros y lo que hay dentro del balón simplemente desaparezca? ¿No llegará ese día si tan solo la mitad de lo que nos ha contado la mujer es cierto? Farnham no dijo nada. Estaba convencido de que lo más probable era que el oficial Vetter creyera en la quiromancia, la frenología y los rosacruces. Ok, solo quisiera hacer una pausa ahorita. Siento que es un buen momento. Para un comentario de... No esperaba que la historia se pusiera tan meta. O sea, tan meta en el sentido de que... O sea, que son los oficiales... Los oficiales de Crouch End referencian a Lovecraft y a su mitología y diciendo, ah, sí, pues vamos a ver de estos casos tan raros que seguramente son referencias. Que Farnham, que es como el novato, si lo quieres ver. Sí. Es el prota de una historia de Lovecraft. Sí, literal, pero están hablando de Lovecraft y luego empiezan a divagar sobre si en realidad pudiera ser verdad. Obviamente romantizándolo por sarcasmo y lo que tú quieras, pero se me hizo interesante. O sea, no sabía que iba a tomar ese aspecto la historia. Lo bueno de leer historias con la misma historia con años de diferencia es que, como dijiste la otra vez, recuerdas en términos generales el inicio, cómo empieza, cómo termina, etcétera, o a veces nada más cómo termina, porque por ejemplo yo no me acordaba que empezaban en la estación de policía, pero lo chido es que se te olvida todo lo demás y ahorita muchas cosas son nuevas para mí, entonces está chido hasta ahorita. Sí. No sé si sea en base a algo o algo lo hizo referenciarlo en mi mente, pero Farnham me lo imagino como Alan Wake. O sea, no lo han descrito a detalle, pero así me lo estoy imaginando yo en mi cabeza. Probablemente un Alan Wake más joven. Bueno, ¿quieres continuar o quieres rotar? De hecho, sería buen momento para rotar. Bueno, sigo entonces. Lee el archivo de casos sin resolver, insistió Vetter mientras se levantaba. Se oyó un crujido cuando se llevó las manos a la parte baja de la espalda y se desperezó. Me voy a tomar el aire. El oficial salió de la comisaría. Farnham lo siguió con la mirada entre divertido y resentido. Vetter estaba como un cencerro, sí señor, y además no dejaba de gorrear tabaco. El tabaco no estaba barato en este nuevo y valiente mundo del estado de bienestar. Mira, la 4T de México. Sus referencias del nivel God. Sí. No se le acaban los pitillos a pesar de estar con el mejor gobierno. Cogió la libreta de Vetter y empezó a ojear de nuevo la historia de la muchacha. Sí, echaría un vistazo al archivo de casos sin resolver, para reírse un rato. La muchacha, o la joven, para ser políticamente correctos, algo que por lo visto todos los americanos eran en estos tiempos, habría entrado como una exhalación en la comisaría a las 10:15 de la noche, con el pelo colgándole en húmedos mechones alrededor del rostro y los ojos a punto de salirse de sus órbitas. Arrastraba el bolso por la correa. Lonnie dijo, por favor, tienen que encontrar a Lonnie. Bueno, haremos lo que podamos, ¿verdad? Repuso Vetter. Pero tiene que contarnos quién es Lonnie. Está muerto, repuso la joven. Sé que está muerto. Rompió a llorar. De repente se echó a reír, mejor dicho, a cloquear. Dejó caer el bolso ante sí. Estaba histérica. ¿La comisaría estaba casi desierta a aquellas horas de las noches laborales? El sargento Raymond estaba tomando declaración a una mujer pakistaní que contaba con una calma casi imperturbable que un tunante con muchos tatuajes de fútbol y gran cesta de cabello azul le había robado el bolso en Hillfield Avenue. Vetter vio a Farnham entrar desde la antesala, donde había estado quitando pósteres viejos. «Tienes lugar en tu corazón para un niño no deseado», decía el primer póster, y poniendo otros nuevos. 6 reglas para ir en bicicleta sin peligro por la noche. Un póster que diga, cuidado con Jack el Destripador, lávate los dientes, o alguna pendejada así, ¿no? Para cualquier información que lleve a su arresto, llamen a Scotland Yard. Sí. Bueno,
Vetter hizo señas a Farnham para que se acercara y a Raymond de que se había vuelto de inmediato al oír la voz medio histérica de la americana, para que no se acercara. Raymond, al que le gustaba romperles los dedos a los carteristas. Vamos, hombre, exclamaba, cuando le pedían que justificara aquel procedimiento tan irregular. 50 millones de tipos no pueden estar equivocados. No era el más indicado para tratar a una mujer histérica. Lonnie, chilló la joven. Por favor, tienen a Lonnie. La mujer pakistaní se volvió hacia la joven americana, le observó con gran calma durante un instante y a continuación se volvió de nuevo hacia el sargento Raymond para seguir explicándole cómo le robaron el bolso. Señorita, empezó el oficial Farnham. ¿Qué pasa ahí afuera?, susurró la mujer. Su respiración era entrecortada. Farnham se dio cuenta de que tenía un pequeño rasguño en la mejilla izquierda. Era una monada con buenas tetas, pequeñas pero respingonas, y una espesa melena de caballo castaño. Vestía ropas moderadamente caras. Se le había desprendido el tacón de un zapato. ¿Qué pasa ahí afuera?, repitió. Monstruos. La mujer pakistaní se volvió de nuevo hacia ella y sonrió. Tenía los dientes podridos. La sonrisa se desvaneció de pronto como por arte de magia, y la mujer cogió el impreso de propiedad perdida y sustraída que le alargaba a Raymond. Ve a buscar café para la señora y bájalo a la sala 3, ordenó Vetter. ¿Le apetece un café, señora? Lonnie, susurró. Sé que está muerto. Bueno, venga usted con el viejo Ted Vetter y arreglaremos este asunto en un santiamén. La animó al tiempo que la ayudaba a levantarse. La joven se seguía farfullando entre gemidos cuando el oficial la guió por el pasillo con un brazo alrededor de la cintura. Se tambaleaba a causa del tacón desprendido. Farnham fue a buscar el café y lo llevó a la sala 3. Un sencillo cubículo blanco amueblado con una mesa llena de arañazos, 4 sillas y un surtidor de agua en un rincón. Colocó el tazón de café ante la joven. Aquí tiene, señora, dijo. Le sentará bien. Hay azúcar, sí. No puedo bebérmelo, rechazó la mujer. No podría. De repente rodeó la taza de porcelana, un recuerdo ya olvidado que alguien se había traído de Blackpool, con ambas manos, como si quisiera entrar en calor. Le temblaban las manos y Farnham sintió deseos de decirle que soltara el tazón antes de que se derramara el café y le quemara las manos. No podría, repitió la joven. Entonces tomó un sorbo sosteniendo todavía el tazón con ambas manos, del mismo modo en que los niños cogen su tazón de caldo. Y cuando alzó la mirada hacia ellos, había en su rostro una expresión infantil, exhausta, implorante y acorralada en cierto modo. Era como si lo que hubiera ocurrido la hubiera devuelto a la infancia, como si una mano invisible hubiera bajado del cielo y le hubiera arrebatado los últimos 20 años de su vida, poniendo a una niña enfundada en ropas de mujer americana en aquella pequeña sala de interrogatorios de la comisaría de Crouch End. Lonnie, dijo, los monstruos, ¿me ayudarán? Por favor, ¿me ayudarán? Tal vez no esté muerto, tal vez... Soy ciudadana americana, gritó de pronto, y como si acabara de decir algo terriblemente vergonzoso, estalló en sollozos. Vamos, señora, la tranquilizó Vetter dándole unas palmaditas en el hombro. Creo que podemos ayudarla a encontrar a su Lonnie. Es su marido, ¿verdad? La joven asintió sin dejar de sollozar. Danny y Norma están en el hotel, con la canguro, esperando que él les vaya a dar un beso cuando volvamos. Lo mejor sería que se tranquilizara y nos contara qué ha pasado. ¿Y dónde ha pasado?, añadió Farnham. Vetter le lanzó una mirada rápida y frunció el ceño. Pero, ¿qué es eso?, gritó la joven. No sé dónde ha pasado, ni siquiera sé muy bien qué ha pasado, solo que ha sido horrible. Vetter había sacado la libreta de notas. ¿Cómo se llama, señora? Doris Freeman. Mi marido se llama Leonard Freeman. Nos hospedamos en el Hotel Intercontinental. Somos americanos. Oh, que la chingada con americano. Bueno, nada más una pausa. Sí, ya entendimos. Sí, está bizarra la explicación de cómo actúa la señora, ¿no? O sea, porque sí, digo, riéndose, llorando, desesperada y todo, y al mismo tiempo intentando ser lo más seria posible, pero pues imposible. Está en shock. Sí, supongo. Porque inmediatamente pensé, pues de seguro sí algo tiene mal en la cabeza, pero pues sí, pudiera ser solamente shock. En esta ocasión, aquella declaración pareció tranquilizarla un poco. Tomó otro sorbo de café y dejó el tazón sobre la mesa. Farnham observó que tenía las palmas de las manos bastante enrojecidas. Ya te darás cuenta más tarde, cariño, pensó. Vetter lo estaba anotando todo en la libreta. Alzó la vista al oficial Farnham y lo miró durante una fracción de segundo sin expresión aparente.
¿Están de vacaciones?, inquirió. Sí, 2 semanas aquí y una en España. Se suponía que íbamos a pasar una semana en Barcelona, pero esto no nos ayudará a encontrar a Lonnie. Perdón, corrijo, pero esto no nos ayudará a encontrar a Lonnie. ¿Por qué me hacen todas estas preguntas estúpidas? Estamos intentando determinar los antecedentes, señora Freeman, intervino Farnham. Sin percatarse de ello, ambos habían adoptado un tono bajo y tranquilizador. Y ahora, continúe y cuéntenos qué ha sucedido. Cuéntelo con sus propias palabras. ¿Por qué cuesta tanto encontrar un taxi en Londres?, preguntó la joven de repente. Farnham no sabía qué decir, pero Beth respondió como si la pregunta fuera de lo más acorde a la conversación. No sabría decirle, señora. Es por los turistas. En parte, ¿por qué no pregunte? ¿Les ha costado mucho encontrar el taxi para llegar a Crouch End? Sí, asintió la joven. Hemos salido del hotel a las 3 y hemos ido a Hatchards. ¿Lo conoce? Sí, señora, repuso Vetter. Es esa librería tan grande, ¿verdad? No hemos tenido ningún problema para encontrar un taxi desde el Intercontinental. Están todos en fila delantera de la puerta. Pero cuando hemos salido de Hatchards, ni uno. Y cuando por fin se ha parado uno, el taxista se ha puesto a reír y a menear con la cabeza cuando le he dicho que queríamos ir a Crouch End. Sí, a veces se ponen muy gilipollas cuando se trata de ir a las afueras. Perdón, señora, comentó Farnham. Ni siquiera aceptó cuando le ofrecimos una libra de propina, prosiguió Doris Freeman en tono de perplejidad muy americana. Cuando le dimos propina americana al taxi no americano. Hemos esperado casi media hora antes de que un taxista aceptara llevarnos. Ya eran las 5:30, quizás las 6 menos 4, y entonces es cuando Lonnie se ha dado cuenta de que había perdido la dirección. Volvió a aferrarse al tazón. ¿A quién iban a ver?, inquirió Vetter. A un colega de mi marido, un abogado llamado John Squales. Mi marido no lo conocía, pero los bufetes en el que trabajaban estaban... Hizo un gesto vago. ¿Asociados? Sí, supongo. Cuando el señor Squales se enteró de que veníamos a Londres de vacaciones, nos invitó a cenar a su casa. Lonnie siempre le había escrito a su despacho, claro está, pero tenía su dirección particular anotada en un papel. Y cuando subimos al taxi se ha dado cuenta que lo había perdido. Lo único que recordaba era que estaba en Crouch End. Crouch End, me parece un nombre espantoso, dijo mirándonos con expresión solemne y con expresión americana. ¿Y entonces qué han hecho? ¿Y entonces qué han hecho?, preguntó Vetter. La joven empezó a hablar. Cuando terminó, ya había dado cuenta que el primer tazón de café y casi de otro más. Y el oficial Vetter había llenado varias páginas de la libreta con su ancha letra de imprenta. Lonnie Freeman era un hombre corpulento, y al verlo inclinado hacia adelante en el asiento trasero para poder hablar con el taxista, a Doris le pareció que tenía el mismo aspecto que la primera vez que lo había visto, durante un partido de baloncesto en el último año de la carrera. Estaba sentado en el banquillo, con las rodillas a la altura de las orejas, las manos coronadas por grandes muñecas colgando entre las piernas, solo que en aquella ocasión llevaba pantalones cortos de baloncesto y una toalla alrededor del cuello, y ahora llevaba traje y corbata. Nunca había jugado en muchos partidos, recordó Doris con cariño, porque no era demasiado bueno y perdía direcciones. El taxista Particularidades. Sí. Me encanta que dice, ay, es un sueño, y el vato es, o sea, hombre corpulento, no tan bueno en el deporte en el que lo conoció, y no dice como que una característica realmente atractiva. Y la caga a la hora de la verdad. Ajá. Bueno. El taxista escuchó con paciencia el cuento de la dirección perdida. Se trataba de un hombre mayor, impecable en su traje de verano, la antítesis del desaliñado taxista neoyorquino. Solo la gorra de lana a cuadros que llevaba desentonada, pero desentonaba de un modo agradable, pues le confería un toque de libertina elegancia. Afuera, el tráfico fluía sin cesar por Haymarket. El teatro anunciaba que el fantasma de la ópera proseguía su andadura en apariencia interminable. Bueno, vamos a hacer una cosa, caballero, dijo por fin el taxista. Los llevo a Crouch End, nos paramos en una cabina, usted averigua la dirección de su amigo y después los llevo hasta la mismísima puerta. Estupendo, exclamó Doris. Y lo decía en serio, llevaban 6 días en Londres y no recordaba haber estado nunca en ningún otro lugar en el que la gente fuera tan amable y civilizada. Gracias, dijo Lonnie antes de retreparse en el asiento y rodear a Doris con un brazo. ¿Lo ves? No pasa nada. Eres un desastre, lo riñó ella en broma al tiempo que le asestaba un ligero puñetazo en el vientre. Adelante, pues, exclamó el taxista, a Crouch End.
Estaban a finales de agosto y un viento cálido y constante removía la basura por las calles y hacía revolotear las chaquetas y faldas de los hombres y mujeres, perdón, las faldas y los hombres no puedo leer, otra vez, se repite. Hacía revolotear las chaquetas y faldas de los hombres y mujeres que se dirigían del trabajo a casa. Lo siento. El sol se estaba poniendo, pero cuando brillaba entre los edificios lo hacía con el reflejo rojizo del atardecer, según comprobó Doris. El taxi avanzaba con un suave zumbido. Doris se relajó al sentir el brazo de Lonnie alrededor de los hombros. Tenía la sensación de que lo había visto más en los últimos 6 días de que en todo el año juntos. Y le gustó descubrir que le gustaba aquello. Además, nunca había salido de América, y no cesaba de recordarse que estaba en Inglaterra, que iba a ir a Barcelona y que ya quisieran muchos. Americano de su parte. Muy americano presumir que está viajando por toda Europa, ¿no? Al cabo de unos instantes, el sol desapareció tras un muro de edificios, por lo que perdió el sentido de la orientación casi de inmediato. Había descubierto que eso sucedía casi siempre cuando uno iba por taxi en Londres. La ciudad era un inmenso laberinto de carreteras, pasajes, colinas, cercados e incluso mesones, y no entendía cómo la gente no se perdía cada 2x3. Cuando se lo habían mencionado a Lonnie el día anterior, este había respondido con que todo el mundo tenía mucho cuidado. No había observado que todos los taxistas tenían guía de Londres bien guardadita debajo del volante. Era el trayecto en taxi más largo que habían realizado hasta entonces. La parte elegante de la ciudad quedó atrás, pese a aquella extraña sensación de andar describiendo círculos. Atravesaron un distrito de bloques monolíticos de viviendas de protección oficial, que parecía desierto a juzgar por las señales de vida que se apreciaban. No, se corrigió en la sala blanca de interrogatorios. Había visto a un niño pequeño sentado en el bordillo de la acera, encendiendo cerillas. A continuación, una zona de tiendas y puestos de fruta pequeños y de aspecto bastante destartalado. Y luego, no era de extrañar que los forasteros se desorientaran tanto en Londres, volvieron a entrar en la parte elegante de la ciudad. Incluso había un McDonald's, americano, explicó Vetter a Farnham en un tono de voz por lo general reservado para hacer referencia a la esfinge y a los jardines colgantes. ¿De verdad?, exclamó Vetter con el debido respeto. Al fin y al cabo, la joven estaba recordando cada detalle, y Vetter no quería que nada rompiera el hechizo, al menos hasta que les hubiese contado todo lo que pudiera. La zona elegante con el McDonald's en el centro quedó atrás. Llegaron a un claro y de nuevo apareció el sol, una gran bola anaranjada justo encima del horizonte, que bañaba las calles en una extraña luz que confería a todos los peatones el aspecto de estar a punto de arder. Nada que de repente empiezan a hacer combustión espontánea todos, ¿no? ¿Por qué no? A como llegó a la comisaría de Loca, es probable. Es probable. Ha sido entonces cuando las cosas han empezado a cambiar, dijo la joven. Había bajado la voz y le volvían a temblar las manos. Vetter se inclinó hacia adelante con vehemencia. ¿A cambiar? ¿Qué quiere decir con eso, señora Freeman? Habían pasado ante el escaparate de un kiosco, explicó, y en la pizarra habían escrito 60 desaparecidos en desastre subterráneo. Mira eso, Lonnie. ¿Qué? Lonnie volvió rápidamente la cabeza, pero el kiosco ya había quedado atrás. Decía 60 desaparecidos en desastre subterráneo. ¿No es así como llaman el metro? ¿Subterráneo? Sí, eso o el tubo. ¿Ha habido un choque? No lo sé, repulsó ella a tiempo que se inclinaba hacia adelante. Oiga, señor, ¿sabe qué pasó en el metro? ¿Hubo un choque? Una colisión, señora. Que yo sepa, no. ¿Tiene radio? En el taxi no, señora. Lonnie. Sí. Pero Doris se dio cuenta de que Lonnie había perdido todo el interés en el asunto. De nuevo estaba rebuscando los bolsillos a la casa del pedazo de papel en el que había anotado la dirección de Jones Wells. Y puesto que llevaba un traje de 3 piezas, había un montón de bolsillos en los que buscar. El mensaje escrito con tiza en la pizarra lo volvía una y otra vez a la memoria. 60 muertos en colisión del tubo, debería haber dicho. Pero 60 desaparecidos en desastre subterráneo. Aquellas palabras le producían cierta inquietud. No decían muertos, sino desaparecidos. La misma palabra que las noticias de los viejos tiempos empleaban siempre para referirse a los marineros que se habían ahogado en el mar. Desastre subterráneo. No le gustaba. Le hacía pensar en cementerios, alcantarillas, cosas viscosas y fétidas surgiendo de repente de los tubos y envolviendo con sus brazos, tentáculos tal vez, a los desprevenidos pasajeros que esperaban en el andén antes de arrastrarlos hacia las tinieblas. Giraron a la derecha.
Junto a unas motocicletas aparcadas se veía a 3 chicos en ropa de cuero. Miraron el taxi y por un momento, pues el sol les daba casi por completo en la cara, le pareció que aquellos motoristas no tenían cabezas humanas. Por un instante estuvo convencida de que sobre aquellas cazadoras de cuero se alzaban cabezas de ratas de ojos negros que miraban al taxi con fijeza. De repente, la luz se desplazó un poco y vio que estaba equivocada, por supuesto. No eran más que 3 jóvenes fumando un cigarrillo delante de una versión británica de la tienda de golosinas americana. Es un buen guiño a lo típico de que en las historias de Lovecraft de repente va el protagonista, voltea y ve a alguien con cara de pescado. Sí, es un buen guiño. Allá vamos, indicó Lonnie abandonando la búsqueda y señalando al exterior. Estaban pasando junto a una señal que decía Crouch Hill Road. Viejas casas de ladrillos amontonadas como ancianas soñolientas parecían mirar el taxi desde sus ventanas vacías. Pasaron algunos niños montados en bicicletas o en triciclos. Otros 2 niños estaban intentando montar en su motopatín, aunque sin demasiado éxito. Monopatín. Algunos padres que habían regresado del trabajo estaban sentados juntos, fumando y observando a los niños. Todo parecía tranquilizadoramente normal. El taxi se detuvo ante un restaurante de aspecto destartalado, en cuyo escaparate había un cartel que anunciaba que se trataba de un local autorizado para servir licores, y otro mucho más grande en el centro, en el que se leía que se preparaban platos de curry para llevar. En el alféizar del escaparate dormía un gigantesco gato gris. Junto al restaurante se veía una cabina telefónica. Bueno, señor, dijo el taxista, averigüe la dirección de su amigo y después los llevo allí. De acuerdo, repuso Lonnie antes de apearse. Dory se quedó dentro de un momento y a continuación también se apeó con la intención de estirar las piernas. Seguía soplando aquel viento cálido que le adhería la falda a las rodillas y en un momento dado le lanzó el envoltorio de un helado, al que se lo quedó pegado en la espinilla. Dory se desprendió de él con una mueca de asco. Al alzar la vista se encontró con la mirada del enorme gato gris, que le miraba con un solo ojo de expresión inescrutable. Había perdido la mitad de la cara en alguna batalla ya lejana. Lo único que le quedaba era una retorcida masa rosada de tejido cicatrizado, una catarata lechosa, unos cuantos mechones de pelo. El gato maulló en silencio a través del cristal. Acometida por una sensación de asco, Doris se dirigió hacia la cabina telefónica y miró por los vidrios sucios. Lonnie hizo un ademán de triunfo con el pulgar y el índice y le guiñó el ojo. A continuación metió 10 peñiques en la ranura y habló con alguien. Lanzó una carcajada que no se oyó a través del cristal, como el gato. Doris se volvió para ver al menino, pero el escaparate estaba vacío. En la penumbra del local se veían sillas colocadas sobre las mesas y a un anciano con una escoba. Cuando se volvió de nuevo hacia la cabina, vio que Lonnie estaba apuntando a algo. Luego se guardó el bolígrafo, sostuvo el papel en la mano. Doris comprobó que había una dirección apuntada. Dijo un par de cosas más, colgó y por fin salió de la cabina. Blandió el papel en ademán del triunfo. Bueno, ya es... Miró por encima del hombro de Doris y de repente frunció el ceño. ¿Dónde está el maldito taxi? Ya sabía que los iba a dejar el taxi. Doris se volvió. El taxi se había esfumado. En el lugar en el que se habían parado ya solo quedaba el bordillo y algunos papeles que revoloteaban perezosos por la cuneta. Al otro lado de la calle, 2 niños se abrazaban riendo. Doris se dio cuenta de que uno de ellos tenía una mano deforme que parecía más bien una garra. ¡A la madre! Había creído que la seguridad social tenía la obligación de ocuparse de aquellas cosas. Los chicos se volvieron hacia ellos, vieron que los estaba observando y de nuevo se abrazaron entre risitas. ¡Qué escena más creepy, güey! O sea, voltea y hay 2 niños jugueteando, abrazándose, riéndose. Uno de ellos tiene... Una deformidad. Una deformidad, pero pues muy, muy ominosa. Y luego nomás siguen actuando. Me recordó una escena tipo... ¿Te acuerdas de la caricatura de Flapjack? Sí, nada más que no la vi bizarro. mucho. Bueno, es que todo era muy bizarro. Pero sí, de eso sí lo recuerdo. No lo sé, repuso Doris. Se sentía desorientada y un poco tonta. El calor, el viento constante que no parecía soplar en ráfagas, la tonalidad de la luz que casi que parecía pintada. ¿Qué hora era?, inquirió Farnham de repente. No lo sé, repuso Doris Freeman con un sobresalto. Las 6, creo. Quizá hay 20. Muy bien, continúe, alentó Farnham, quien sabía perfectamente que en agosto la puesta de sol no empezaba en ningún caso hasta bien pasada las 7. Pero, ¿qué es lo que ha hecho?
insistió Lonnie sin dejar de mirar en derredor, como si esperara y que su enfado bastaría para que el taxi volviera a aparecer. ¿Poner el motor en marcha y largarse? Quizá cuando has levantado la mano, aventuró Doris mientras repetía el gesto del índice y el pulgar que Lonnie había hecho desde la cabina. A lo mejor había pensado que le decías que se marchara. Me tendría que haber pasado mucho rato haciendo ese gesto para que se marchara sin que le pagáramos las 2,5 libras que le debíamos, gruñó Lonnie. Se dirigió al bordillo de la acera, al otro lado de Crouch Hill Road. Los 2 niños seguían riendo. Gritó Lonnie. Niños. ¿Es usted americano, señor? Gritó el niño de la mano deforme. Qué sutil. Sí, ¿Te gusta el McDonald's? Sí, repuso Lonnie con una sonrisa. ¿Habéis visto el taxi que estaba aquí? ¿Sabes dónde se ha ido? Los 2 niños parecieron considerar la pregunta. La compañera del niño era una niña de unos 5 años, peinada a unas 2 trenzas desordenadas que apuntaban en direcciones opuestas. La niña avanzó hacia el bordillo, se llevó ambas manos a la boca para hacerse oír mejor, y sin dejar de sonreír, gritando entre sus manos colocadas a modo de megáfono, y con una sonrisa, exclamó: ¡A la porra, tío! Lonnie abrió la boca asombrado. ¡Señor, señor, señor!, chilló el niño mientras hacía saludos militares con la mano deforme. De repente, ambos niños giraron sobre sus talones y doblaron en la esquina a toda prisa hasta perderse de vista. Sus risas quedaron atrás como un eco. Lonnie miró a Doris con expresión anonadada. Bueno, parece que a algunos niños de Crouch End no les vuelve precisamente locos los americanos, comentó por decir algo. Doris miró en derredor con nerviosismo. La calle estaba desierta. En fin, cariño, creo que tendremos que ir a pie, anunció Lonnie al tiempo que la rodeaba con un brazo. No sé si quiero hacer eso. A lo mejor esos 2 niños se han ido a buscar a sus hermanos mayores. Lanzó una carcajada para indicar que estaba bromeando, pero lo cierto es que le salió un poco demasiado aguda. La tarde había cobrado un matiz irreal que no le hacía mucha gracia. Habría preferido quedarse en el hotel. Pues no nos queda más remedio, comentó Lonnie. La calle no está precisamente a rebosar de taxis, ¿no te parece? Lonnie, ¿por qué se ha marchado el taxista? Parecía tan simpático. No tengo ni la menor idea, pero John me ha indicado muy bien el camino. Vive en una calle llamada Brass End, que es una callejuela sin salida, y me ha dicho que no está en la guía. Mientras hablaba apartaba a Doris de la cabina telefónica, del restaurante que preparaba platos de curry para llevar, del bordillo ahora desierto. Bueno, quiero volver a leer eso porque creo que no se entendió. Mientras hablaba apartaba a Doris de la cabina telefónica, del restaurante que preparaba platillos de curry para llevar, del bordillo ahora desierto. Estaban caminando de nuevo por Crouch Hill Road. Giramos a la derecha en Hillfield Avenue, a la izquierda a media calle, después la primera a la derecha, o a la izquierda, bueno, hacia Petrie Street, y la segunda a la izquierda es Brass End. ¿Y te acuerdas de todo eso? Claro, soy testigo presencial estrella, repuso Lonnie con valentía. Doris no tuvo más remedio que echarse a reír. Lonnie siempre conseguía que las cosas parecieran ir bien. En el vestíbulo de la comisaría había un mapa de Crouch End bastante más detallado que el que figuraba en la guía de Londres. Farnham se acercó a él y lo estudió con las manos embutidas en los bolsillos. La comisaría estaba muy silenciosa. Vetter seguía afuera, intentando sacudirse un poco las telarañas, al menos eso esperaba. Y Raymond había acabado hace ya rato con la señora que le habían robado el bolso. Farnham puso el dedo en el lugar en el que el taxista debió haberlos dejado, siempre y cuando la historia de la mujer tuviera algo de verdad, claro está. La ruta hacia la casa de su amigo parecía bastante directa. Crouch Hill Road hasta Hillfield Avenue, después a la izquierda en Vickers Lane y otra vez a la izquierda en Petrie Street. Brass End, que empezaba en Petrie Street, como si alguien hubiera decidido ponerla ahí en el último momento, no debía tener más de 6 u 8 casas. Alrededor de 1,5 kilómetros en total. Incluso una pareja de americanos podía recorrer aquella distancia sin perderse. Raymond, exclamó, ¿estás aquí? El sargento Raymond entró. Llevaba ropa de paisano y se estaba poniendo una cazadora de popelina. Me marcho ahora mismo, mi querido amigo imberbe. Déjalo ya, replicó Farnham, aunque sin dejar de sonreír. Raymond le daba un poco de miedo. Un solo vistazo a lo escalofriante tipo bastaba para convencerse de que estaba un poco demasiado cerca de la valla que separaba a los buenos de los malos. Una serpenteante cicatriz blanca le bajaba de la comisura de los labios hasta la nuez. Afirmaba que, en cierta ocasión, un carterista había estado a punto de rebanarle el cuello con un vidrio. Afirmaba que por eso les rompía los dedos. Ok. Farnham creía que aquello era mentira.
Creía que Raymond les rompía los dedos porque le gustaba el sonido, sobre todo cuando se rompían los nudillos. ¿Tienes un piquillo? Ajá. Un comentario. Eso Sí. es a lo que me refería al principio, pero no quería spoilear. Me gusta que desde el principio empieza a relatar como la cualidad así de la tarde, así que todo se ve como lo ponen ahí que parece que van a incendiarse las personas. Sí. La cualidad así de luz, me es muy fácil imaginármelo, o sea, el ambiente, ¿no? O sea, todo con esos matices de que pronto va a anochecer, pero aún así hay mucha luz. O sea, el sol digo, porque yo creo que a todos nos ha tocado manejar con el sol de frente, así que está bien gacho así de la tarde. Y que se ve todo naranja. No sé, me gusta mucho esa ambientación de este cuento. Sí, de hecho es interesante que lo menciones porque todo lo que yo me he estado imaginando de la escenografía es así. O sea, calles estrechas, todo de pedrería, Sí. pero con inclinación. O sea, Ajá. todo me lo imagino así, que iban en el taxi, no se alcanzaba a ver nada, solo se alcanzaba a ver la matiz naranja como de una pintura así clásica, güey. O sea, sí, Ajá. siento que la historia no describe mucho, pero te describe lo suficiente para darte esa imagen que es la correcta, por así decirlo. Sí, exactamente. De acuerdo. Entonces, Farham suspiró y le dio un cigarrillo a Raymond. ¿Hay algún restaurante especializado en curry en Crouch Hill Road? Inquirió mientras se lo encendía. Que yo sepa no, cariño mío, repuso Raymond. Ya me parecía. ¿Algún problema, querido? No me cae bien Raymond. No. Pero bueno. No, replicó Farham en tono algo cortante, sin poder quitarse de la cabeza el cabello enmarañado y la mirada fija de Doris Freeman. Casi al final de Crouch Hill Road, Doris y Lonnie Freeman giraron hacia Hillfield Avenue, que estaba flanqueada por casas imponentes y de aspecto elegante. No eran más que fachadas, se dijo Doris, probablemente divididas con precisión quirúrgica en apartamentos y habitaciones. Bueno, de momento vamos bien, comentó Lonnie. Sí, empezó Doris, y en aquel momento empezaron los gemidos. Ambos se detuvieron en seco. Los gemidos procedían de su derecha, de detrás de un seto alto que rodeaba un pequeño jardín. Lonnie dio unos pasos en dirección al sonido y Doris lo agarró por el brazo. No, Lonnie. ¿Cómo que no? Replicó. ¿Alguien está herido? Doris lo siguió intranquila. El seto era alto, pero ralo. Lonnie pudo apartar unas ramas a un lado y ver un cuadrado de césped rodeado de flores. El césped era muy verde. En el centro se veía un parche algo negro humeante. O al menos esa fue la primera impresión que tuvo Doris. Al asomarse por encima del brazo de Lonnie, pues el hombro estaba demasiado alto como para poder mirar por encima de él, vio que se trataba de un agujero de forma vagamente humana. El humo salía de aquel agujero. Creo que tenía razón cuando las personas explotaban. A ver si no es una suertuda coincidencia. Los gemidos procedían del hoyo, y Lonnie empezó a abrirse paso por entre las ramas del seto. Te saltaste una línea. Discúlpame. Sí, no pasa nada. El humo salía de aquel agujero. 60 desaparecidos en desastre subterráneo, pensó de repente. Los gemidos procedían del hoyo, y Lonnie empezó a abrirse paso por entre las ramas del seto. Lonnie, susurró Doris, no vayas, por favor. Hay alguien herido allá adentro, repitió al tiempo que terminaba de atravesar el seto, produciéndose un rasgueo cerdoso. Doris lo vio avanzar, y en aquel momento las ramas del seto volvieron a colocarse en su sitio, y ya no vio más la vaga silueta de Lonnie dirigiéndose hacia el hoyo. Intentó abrirse paso por entre las ramas, pero no consiguió más que arañarse los brazos con las ramitas cortas y rígidas del seto, porque llevaba una blusa sin mangas. Lonnie, exclamó acometida por un repentino miedo. Lonnie, vuelve. Un momento, cariño. La casa la miraba impasible por encima del seto. Los gemidos todavía se oían, pero habían adquirido un matiz más bajo, gutural, alegre, en cierto modo. ¿Es que Lonnie no se daba cuenta? ¿Hay alguien allá abajo? Oyó gritar a Lonnie. ¿Hay alguien ahí? Oh my God. Y de repente Lonnie empezó a gritar. Doris jamás lo había oído gritar, y el sonido hizo que le temblaran las piernas. Buscó desesperada un agujero en el seto, un camino, pero no encontró nada. Un montón de imágenes le cruzaron por la mente. Los motoristas que le habían parecido ratas por un instante, el gato de cara destrozada, el niño de mano deforme. Lonnie, intentó gritar, pero de sus labios no brotó sonido alguno. Le llegaron a los oídos sonidos de lucha,
Los gemidos se habían detenido, pero desde el otro lado del seto se oía una serie de chapoteos. De repente, Lonnie salió despedido por entre las rígidas ramas como si le hubieran dado un tremendo empujón. Tenía la manga negra del traje medio desgarrada y salpicada de manchas negras que parecían humear, igual que el del hoyo del jardín. ¡Corre, Doris! Lonnie, ¿qué? ¡Corre! Tenía el rostro blanco como el papel. Desesperada, Doris recorrió la calle con la mirada en busca de un policía. De alguien. Pero a juzgar que por el movimiento que había en la calle, Hillfield Avenue podría haber formado parte de una ciudad totalmente desierta. Se volvió de nuevo hacia el seto y vio que algo se movía al otro lado. Algo que era más que negro. Parecía de ébano, la antítesis de la luz. Y chapoteaba. ¡Qué miedo! Al cabo de un instante, las ramas cortas y rígidas del seto empezaron a crujir. Doris se les quedó mirando como hipnotizado. Podría haberse quedado ahí para siempre. Según explicó a Vetter y a Farnham, si Lonnie no le hubiera agarrado por el brazo y le hubiera gritado, sí. Si Lonnie, que jamás ni tan siquiera le levantaba la voz a los niños, había chillado. Si no hubiera sido por él, tal vez todavía seguiría ahí parada, o quizá. Pero echaron a correr. ¿Hacia dónde?, preguntó Farnham. Pero Doris no lo sabía. Lonnie estaba fuera de sí, acometido por la... ¿Sí? Te interrumpo tantillo. Sí, Por lo poco que recuerdo de lo que sigue, me gustaría leerlo yo por la velocidad en que ocurren las cosas. Ah, sí, dale. Ok. Sí, es la parte que me gusta, básicamente. Ok. Pero echaron a correr. ¿Hacia dónde?, preguntó Farnham, pero Doris no lo sabía. Lonnie estaba fuera de sí, acometido por la histeria, el pánico y la repugnancia. Eso era lo único que sabía. Le rodeó la muñeca con los dedos como si le pusiera una esposa y se alejaron corriendo de la casa que se alzaba sobre el seto, así como del humeante hoyo del jardín. Eso lo sabía con seguridad. Lo demás no era más que una cadena de impresiones vagas. Al principio les costó correr, pero luego se hizo más fácil porque la calle hacía pendiente. Giraron una vez y luego otra. Las casas grises de pórticos altos y persianas verdes bajadas parecían observarlos como si fueran pensionistas ciegos. Recordaba que Lonnie se había quitado la americana salpicada de aquella sustancia negra y la había arrojado al suelo. Por fin llegaron a una calle más ancha. ¡Para!, jadeó Doris. ¡Para! ¡No puedo más! Se llevó la mano al costado, donde tenía la sensación de que le habían colocado un clavo ardiendo. Lonnie se detuvo. Habían salido del barrio residencial y se hallaban en la esquina de Crouch Lane con Norris Road. Una señal colocada al otro lado de Norris Road anunciaba que estaban a tan solo 1,5 kilómetros de Slaughter Town. ¿No sería Town?, sugirió Vetter. No, insistió Doris Freeman. Slaughter Town, con E. Raymond apagó el cigarrillo que le había gorreado a Farnham. Me largo, anunció. De repente se detuvo y observó a Farnham con atención. Deberías cuidarte más, cariñito. ¿Tienes unas ojeras de impresión? ¿Tienes también pelos en las palmas de las manos para hacer juego? Lanzó una carcajada grosera. ¿Has oído hablar alguna vez de Crouch Lane?, inquirió Farnham. Querrás decir Crouch Hill Road. No, Crouch Lane. No lo había oído en mi vida. ¿Y Norris Road? Es la que empieza en la ronda de Basingstoke. No, aquí. No, aquí no, cariñito. Por alguna razón que no comprendía, pues no cabía duda de que la mujer estaba chiflada, Farnham insistió. ¿Y Slaughter Town? ¿Town? ¿No Town? Eso, Town. Pues ni idea, pero si me entero de que existe, creo que no me acercaré por ahí. ¿Y eso por qué? Porque en la lengua de los druidas, un Towen, o Tawen, era un sitio donde se hacían sacrificios rituales, donde le quitaban a uno el hígado y las tripas, entre otras palabras. Dicho aquello, Raymond se subió a la cremallera de la cazadora y salió de la comisaría. Algo inquieto, Farnham lo siguió con la mirada. Lo último se lo ha inventado. Lo que un tipejo como Sid Raymond sabe de los druidas cabe en la cabeza de un alfiler y todavía te queda sitio para escribir el Padre Nuestro. Exacto. E incluso aunque hubiera tenido acceso a un dato como aquel, eso no alteraba el hecho de que la mujer debía de... Debo estar volviéndome loco, comentó Lonnie con una risita histérica. Doris miró el reloj y vio que les habían dado las 8 menos cuarto sin darse cuenta. La luz había cambiado.
Del naranja claro había pasado a un rojo oscuro y lóbrego que se reflejaba en los escaparates de las tiendas de Norris Road, y parecía bañar en sangre coagulada el campanario de una iglesia que había en el otro extremo de la calle. El sol se había convertido en una esfera suspendida sobre el horizonte. ¿Qué ha pasado en el jardín?, preguntó Doris. ¿Qué ha pasado, Lonnie? Y también he perdido la chaqueta, lo que faltaba. No la has perdido, te la has quitado. Estaba cubierta de... No seas estúpida, le gritó Lonnie. Sin embargo, sus ojos no parecían enojados, sino suaves, asustados, vagos. La he perdido, eso es todo. Lonnie, ¿qué ha pasado cuando has atravesado el seto? Nada, no quiero hablar de ello. ¿Dónde estamos? Lonnie... No me acuerdo, la interrumpió su marido con mayor suavidad. Estoy como en blanco. Estábamos ahí, oímos un ruido y entonces estábamos corriendo. Es lo único que recuerdo. Hizo una pausa antes de añadir con voz asustada e infantil. ¿Por qué tiraría la chaqueta? Me gustaba mucho. Hacía juego con los pantalones. Echó la cabeza hacia atrás y lanzó una aterradora carcajada de loco. De repente, Doris se dio cuenta de que fuera lo que fuese, lo que hubiese visto más allá del seto, la escena le había hecho perder el control, al menos en parte. Seguramente a ella le habría pasado lo mismo si hubiera visto. Daba igual. Tenían que salir de ahí, volver al hotel con los niños. Vamos a coger un taxi, quiero volver a casa. Pero John... empezó Lonnie. ¡Al diablo con John!, gritó ella. Algo va mal aquí, todo va mal aquí, y quiero coger un taxi y volver a casa. De acuerdo, convino Lonnie al tiempo que se pasaba una mano temblorosa por la frente. Estoy de acuerdo, el único problema es que no hay taxis. Era cierto, no había ningún vehículo en Norris Road, que era una calle ancha y adoquinada. En el centro se veían los raíles de un antiguo tranvía. Al otro lado, delante de la floristería, había aparcado una furgoneta de reparto de 3 ruedas muy antigua. Un poco más lejos, en la acera en la que se encontraban, había una moto Yamaha apoyada en el caballete. Nada más. Se oía el ruido de coches, pero era un ruido lejano, difuso. A lo mejor la calle está cerrada por obras, masculló Lonnie. Y entonces hizo algo raro. Al menos raro en él, que siempre era tan despreocupado y confiado. Miró por encima del hombro como si temiera que los estuvieran siguiendo. Iremos a pie, anunció Doris. ¿Hacia dónde? Pues a cualquier sitio, fuera de Crouch End. Encontraremos un taxi si salimos de aquí. De repente estaba convencida de eso, al menos. De acuerdo. Lonnie parecía totalmente dispuesto a dejarle llevar las riendas de todo aquel asunto. Empezaron a caminar por Norris Road en dirección al sol. El lejano zumbido del tráfico se mantuvo constante, sin disminuir, aunque, al parecer, sin aumentar. La soledad estaba empezando a atacarle los nervios. Tenía la sensación de que los observaban. Intentó desterrar aquel pensamiento, pero no pudo. El sonido de sus pisadas, 60 desaparecidos en desastre subterráneo, retumbaba tras ellos. No podía apartar de su mente la escena del seto, y por fin no pudo resistir el deseo de preguntar de nuevo. Lonnie, ¿qué ha pasado en el jardín? No me acuerdo, Doris, repuso él sin más, y no quiero acordarme. Pasaron delante de un mercado cerrado. Apoyada en el escaparate había una pila de cocos que parecían cabezas reducidas vistas desde atrás. Pasaron delante de una lavandería en la que las lavadoras blancas habían sido apartadas de las paredes de planchas de yeso de color rosa como dientes arrancados de encías podridas. Pasaron delante de un escaparate cubierto de jabón. ¿Mande? Qué rico, ya me dio hambre, güey. Pasaron delante de un escaparate cubierto de jabón en el que un viejo cartel ofrecía local en alquiler. Algo se movió detrás de las manchas de jabón, y Doris vio que se trataba de la cara rosada y llena de cicatrices de un gato, el mismo gato gris. Consultó su interior y llegó a la conclusión de que se estaba acercando lentamente al pánico. Tenía la sensación de que los intestinos habían empezado a retorcérsele lentos y perezosos en el vientre. Tenía un extraño sabor de boca, como si hubiera utilizado un elixir muy penetrante. Los adoquines de Norris Road emanaban sangre fresca a la luz del anochecer. Se estaban acercando a un paso inferior, y allá abajo estaba oscuro. No puedo, le comunicó su mente sin grandes aspavientos. No puedo bajar ahí, ahí abajo puede haber cualquier cosa, no me lo pides porque no puedo.
Otra parte de su mente preguntó si podría soportar volver sobre sus pasos, pasar de nuevo delante de la tienda en la que había vuelto a ver al gato. ¿Cómo habría llegado hasta ahí desde el restaurante? Mejor no preguntárselo, mejor ni siquiera pensar en ello. Delante de los extraños residuos bucales de la lavandería, delante del mercado de las cabezas reducidas. No se veía capaz de hacerlo. Ya estaban muy cerca del paso inferior. Un tren de 6 vagones pintado de un extraño color hueso pasó sobre él de un modo inesperado. Una enloquecida novia de acero que iba a toda prisa al encuentro de su novio. Las ruedas despedían brillantes abanicos de chispas. Doris y Lonnie retrocedieron involuntariamente, pero fue Lonnie quien gritó. Doris lo miró y se dio cuenta de que en la última hora su marido se había convertido en alguien al que nunca había visto con anterioridad, alguien cuya existencia ni tan siquiera había sospechado. Tenía el cabello más gris y aunque se dijo con firmeza, con toda la firmeza de que era capaz, que no se debía más que a la luz del atardecer, fue en realidad el aspecto de su cabello lo que la convenció. Lonnie no estaba en condiciones de volver, por tanto, solo quedaba el paso inferior. Vamos, instó ella mientras cogía a Lonnie de la mano con brusquedad para no sentir el temblor de la suya. Cuanto antes entremos, antes saldremos. Se dirigió hacia el paso, y Lonnie la siguió sin rechistar. Estaban a punto de salir. Era un paso inferior muy corto, se dijo con una sensación de ridículo alivio, cuando la mano la agarró por el brazo. Doris no gritó. Los pulmones parecían habérsela encogido como bolas de papel. Su mente quería abandonar el cuerpo y volar. Lonnie le soltó la mano. No parecía darse cuenta de nada. Salió a la calle. Por un momento, Doris vio su silueta alta y desmadejada recortada contra los sangrientos colores del atardecer y a continuación desapareció. La mano que le había cogido por el brazo era peluda, como la de un mono. Tiró de ella sin piedad hacia una silueta pesada y hundida que estaba apoyada contra la pared de hormigón cubierta de hollín. Estaba suspendida entre dos pilares de hormigón y la silueta era lo único que veía. La silueta y dos luminosos ojos verdes. Dame un pitillo, encantó, gruñó una ronca voz con acento cockney. Doris percibió el odor de carne cruda, patatas fritas en aceite malo y algo más, algo dulce y terrible, como el olor que despide el fondo de un cubo de basura. Aquellos ojos verdes eran ojos de gato, y de repente estuvo totalmente convencida de que si aquella silueta hundida salía de las sombras, vería la catarata lechosa, los pliegues rosados del tejido cicatrizado, los mechones de pelo gris. Se zafó de la mano, retrocedió y sintió que algo cortaba el aire cerca de ella. ¿Una mano? ¿Garras? Un sonido expectorado, siseante. Otro tren pasó por encima. El rugido era inmenso, ensordecedor. Del techo se desprendió una nube de hollín que parecía nieve negra. Doris huyó acometida por el pánico. Por segunda vez aquella tarde, no sabía a dónde iba ni durante cuánto tiempo seguiría caminando. Volvió en sí al darse cuenta de que Lonnie había desaparecido. Se había medio desplomado entre jadeos junto a una sucia pared de ladrillos. Seguía en Norris Road, al menos eso creía, contó a los dos oficiales. La calle seguía siendo de adoquines y en el centro todavía estaban las vías del tranvía. Pero en lugar de tiendas destartaladas y desiertas, lo que la flanqueaba ahora eran almacenes destartalados y desiertos. Douglas e hijos, rezaba el cartel cubierto de hollín de uno de ellos. Otro tenía el nombre Al-Hazred pintado de color verde desvaído en la vieja pared de ladrillos. Bajo el nombre se veían una serie de garabatos y guiones árabes. Bueno, ahí cabe hacer darle así como que visibilidad al guiño de Al-Hazred. Es referencia a Abdul Al-Hazred, que se supone que es el árabe loco que escribió el Necronomicon en la mitología de Lovecraft. Sí, sí, sí. Bueno. De hecho, Bajo el bueno, nombre un comentario que iba a hacer también, aunque ya pasó un poquito, nomás lo tenía ya anotado, era... Me gusta el uso de... Hasta ahorita, lo único que han visto en la ciudad desierta, por así decirlo, fue los niños, que aparecieron más como una alucinación, más que personas de verdad, ¿no? Pero me gustó el uso de la línea que dice que a pesar... creo que la línea nada más decía que todavía se escuchan carros a lo lejos. Sí, el ruido de motores. Ajá. Y
no sé, se me hizo efectivo. O sea, porque estás en este pueblo completamente desierto. Lo único que has visto es eso, lo de los niños. No has visto Ajá. absolutamente a nadie, ni siquiera dentro de las casas. Pero aún así escuchas ruido coloquial hacia el fondo. Sí, Está que creepy. son señales de gente, pero no Ajá. llegas. Pero no hay, Y, exactamente. y la mente te lleva a pensar en lo que dice Vetter del balón de cuero, ¿no? La comparación. Entonces, de alguna manera ellos pasaron al otro lado y están, se podría decir que geográficamente cerca, porque escuchan, pero realmente nunca se acercan porque algo se los está impidiendo. Sí, o sea, Entonces, eso está genial. en algún momento algo o ellos sin darse cuenta cruzaron ese velo. Y Ujú. pues quién sabe, digo, desconozco si lo van a decir exactamente a qué punto, pero bueno, sigamos. Ok. Em, Bajo el nombre se veían una serie de garabatos y guiones árabes. Lonnie llamó. No había eco, ninguna resonancia pese al silencio. No, no un silencio absoluto, aclaró. Todavía oía ruido de coches y tal vez un poco más cercano, aunque no mucho. La palabra que era el nombre de su marido pareció caer de su boca y chocar contra el suelo como una piedra. La sangre del atardecer había dado paso a las frías cenizas grises del anochecer. Por primera vez se le ocurrió que podía hacérsele de noche ahí mismo, en Crouch End, si es que todavía se encontraba en Crouch End, y de nuevo la asaltó el pánico. Explicó a Vetter y a Farnham que no había reflexionado ni pensado con claridad en el periodo de no sabía cuánto tiempo desde que habían llegado a la cabina telefónica hasta aquel momento de error definitivo. Horror definitivo. Simplemente había reaccionado como un animal asustado, y ahora estaba sola. Quería que volviera a Lonnie, era consciente de eso, pero de poco más. Desde luego, no se le ocurrió preguntarse por qué aquella zona, que sin duda no se hallaba a más de 8 kilómetros de Cambridge Circus, se hallaba completamente desierta. Doris Freeman echó a andar llamando a su marido. Su voz no despertaba eco alguno, pero sus pisadas sí. Las sombras empezaron a adueñarse de Norris Road. El cielo había adquirido un matiz violáceo. Tal vez se trataba de algún efecto de distorsión o tal vez de la fatiga que sentía, pero sentía la sensación de que los almacenes se cernían hambrientos sobre la calle. Las ventanas, cubiertas por la suciedad de varias décadas o quizá de siglos, parecían mirarla con fijeza, y los nombres de los carteles se tornaban cada vez más extraños, incluso demenciales, o, como mínimo, impronunciables. Las vocales estaban mal colocadas y las consonantes parecían estar combinadas de tal forma que ninguna lengua humana sería capaz de articularlas. Cthulhu Crión, rezaba uno de ellos, bajo el cual se veían más garabatos árabes. Yog Soggot, decía otro. Rillier, anunciaba un tercero. Había uno que se le había quedado grabado especialmente en la memoria. Estas son palabras de Lovecraft, Sí, están literalmente diseñadas para que sean impronunciables, así que sí. disculpen ahí como lo pronuncio yo. Entonces, se había quedado grabado especialmente en la memoria. Nrtesen Nyarlathotep. ¿Cómo es que se acuerda de esos galimatías?, inquirió Farnham. Doris Freeman meneó la cabeza con gestos lentos y cansados. No lo sé, de verdad que no lo sé. Es como una pesadilla que quieres olvidar en cuanto te despiertas, pero que no se desvanece como la mayoría de los sueños, sino ahí se queda, sino que ahí se queda. ¿Quieres proseguir o le sigo? Yo diría que le siguieras, porque siento que según lo que estoy viendo ya no queda mucho de la historia y pues Ujú. mejor si termina la tú y adelante. De hecho, nada Ok. más quería hacer, bueno, justamente ahí la pausa para... En esas escrituras de que dice Cthulhu Rillier. O sea, Ujú. Cthulhu, pues obviamente todos lo conocen. Rillier es la ciudad a la que hacen En la que duerme. referencia, ajá, en la que duerme. Pero me llamó la atención que también dijera Yog-Sothoth, que no sé si está... Puedo estar mal yo. De hecho, Ujú. ahorita lo busco, pero no sé si es una mala traducción porque creo que Yog-Sothoth no es algo en realidad. Creo que es Yog-Sothoth, que es el dios, que también es un dios de los antiguos como Cthulhu. De Sí. hecho, creo que es el primigenio, es el mero mero. Pero a ¿Es lo que, él o Nyarlathotep? Sí, es uno de esos dos. sí, y a lo que iba es a que se supone que Yog-Sothoth justamente hace referencia a distorsiones de espacio y tiempo. Entonces justamente pues lo Oh. que está pasando en la historia. Entonces nomás hay como hint también.
Fíjate, eso de la mitología de Lovecraft siempre me ha parecido bien interesante, pero nunca me he dado el tiempo de ahondar. O sea, he leído muchos de sus relatos, pero nunca me he puesto a ahondar. Sé que hay dioses que son menores, dioses mayores. Por ejemplo, hay uno que es el amarillo, así le llaman, que no The sé si King es in Yellow. Nyarlathotep. Sí, Sí. ándale. No sé si él es el mero fregón o de los grandes. Lo que sí creo recordar es que el más famoso es Cthulhu y creo que es de los menos poderosos Desde los menos en esa mitología. omnipotentes y eso. Sí, Sí. de hecho ahorita te digo, lo acabo de buscar. Y si Yog-Sothoth es dios exterior, es de los principales. De hecho, es en donde se basa el Cthulhu Mythos de Lovecraft. De hecho, se refiere él a su mitos como la Yog-Sothotería. O sea, todo es en base a Yog-Sothoth. Qué Y loco. sí, es eso. De hecho, le llaman el que acecha en el umbral. Y que futuro, pasado Ajá. y presente son todos lo mismo para él y ese tipo de cosas. Ominoso as fuck. Yes. Pero sí, me llamó la atención por eso, porque luego fue de Yog-Sothoth. Me acordé que era el que tenía que ver con eso del espacio y tiempo. Pero, Ajá. Buen detalle, nice. ¿eh? Sí, sí, sí. Ok. Entonces le sigo. Es como una pesadilla que quieres olvidar en cuanto te despiertas, pero que no se desvanece como la mayoría de los sueños, sino que ahí se queda. La superficie adoquinada y dividida por los raíles del tranvía de Norris Road parecía alargarse hasta el infinito. Y si bien siguió caminando, no creía poder correr, aunque más tarde, explicó, lo hizo. Dejó de llamar a Lonnie. Era presa de un terrible y espeluznante terror, un miedo tan inmenso que no creía que ningún ser humano pudiera soportarlo sin volverse loco o morir en el acto. Tan solo era capaz de articular el miedo que sentía de un modo, e incluso así apenas podía salvar la brecha que se había abierto en su mente y su corazón. Explicó que era como si ya no estuviera en la Tierra, sino en otro planeta, un lugar tan extraño que la mente humana no podía ni aspirar a comprenderlo. Los ángulos eran distintos, dijo. Los colores eran distintos. Los... pero no servía de nada. Esto de lo de los ángulos también es bien de Lovecraft, ¿no? La típica descripción de ángulos no euclidianos en las estructuras ciclópeas del Rillier Sí, etcétera, ¿no? le encanta Ajá. marearse a sí mismo y al lector. Y siento, Ujú. siempre que lo he leído, siento que en parte es también como para defenderse él, de hacer todo tan abstracto como para que sea lo suficientemente interesante, pero no me voy a obligar a explicártelo de cómo es. Ajá. Pero Y pues funciona, güey. y es que es su mística, o sea, Sí, sí, sí. es el único, de hecho, bueno, voy a tratar de no elaborar mucho, pero es interesante y va ad hoc. Vi un video en el que analizan su obra y por qué no es adaptable al cine. Ujú. Y es precisamente por eso, porque Sí. la literatura es el único medio artístico en la que puedes jugar con ese tipo de cosas algo indescriptible, algo que te vuelve loco si lo ves y por lo tanto no puedes describirlo. Ángulos no euclidianos, o sea, ¿qué Sí. es un ángulo no euclidiano, no? Yo he buscado geometría euclidiana y te sale, sí, pues la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, como una persona dice, esto no era euclidiano, ¿no? O sea, es jugar con los negativos, ¿no? Sí, Con lo exacto. indescriptible. Nunca va a haber. Y diste justo en el punto. Yo creo que todos están de acuerdo que nunca va a haber una película basada 100% en una obra de Lovecraft porque no se puede. O sea, es imposible. No se Y puede. todas las Ajá. que ha habido tienen un hint o una pizca así de comedia incluso. Aunque sean buenas películas, así objetivamente no son lo mismo. Nunca van a llegar a representar lo mismo. Yo creo que nunca he visto una que recuerde. No me atrevo a decir que no vería ninguna, pero la verdad es que, si no adaptan bien películas con terrores bien concretos como de Stephen King, este, es imposible que haya, o sea, para mí no me imagino una manera en la que una película del universo de Lovecraft sea buena. Ujú. Pues ya me corregirá el tiempo si llego a descubrir que existe alguna, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Era la nota de los ángulos eran distintos. Sí. Los colores eran distintos, los
pero no servía de nada. Lo único que podía hacer era caminar bajo aquel cielo violáceo, entre los viejos edificios abultados y esperar que acabara en un momento dado. Y así fue. Distinguió dos siluetas paradas en la acera frente a ella, los niños que Lonnie y ella habían visto antes. El niño estaba acariciando las desgreñadas trenzas de la niña con la mano en forma de garra. «Es la mujer americana», dijo el niño. «Se ha perdido», dijo la niña. «Ha perdido a su marido. Ha perdido su camino. Ha encontrado el más oscuro, el camino que lleva al embudo. Ha perdido la esperanza. Ha encontrado al silbador de las estrellas, devorador de dimensiones, el flautista ciego». Espera, ¿este libro lo escribió antes o después de The Shining? A ver, pesadillas y alucinaciones, año de publicación. En el 93, pero más bien valdría Crouch End, año de publicación. En el 80, sí, es mucho más viejo. Sí, ¿verdad? Digo, lo más por por los dos niños creepy. Sí. Publicación. Y me parece... Ah, es del 77 El Resplandor, es mucho más vieja. Bueno, 3 años más vieja. Está bien. Sus voces eran cada vez más rápidas, una letanía jadeante, un telar centellante. La cabeza le daba vueltas al son de las voces, los edificios se inclinaban hacia ella. Brillaban las estrellas, pero no eran sus estrellas, sobre las que había formulado deseos cuando era niña, bajo las que había besado cuando era joven. No, eran estrellas de mentes en constelaciones de mentes, y Doris se llevó las manos a las orejas, y las manos no amortiguaron los sonidos, y por fin les gritó: «¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está Lonnie? ¿Qué le habéis hecho?» Se hizo el silencio. «Se ha ido abajo», dijo por fin la niña. «A ver a la cabra de las 1000 crías», añadió el niño. La niña esbozó una sonrisa maliciosa llena de maldad inocente. «¿Cómo iba a dejar de ir? Estaba marcado. Y usted, señora, también irá». «Lonnie, ¿qué le habéis hecho?» El niño levantó la mano y empezó a cantar en una lengua estridente que Doris no entendía, pero que estuvo a punto de volverla loca de terror. «Y entonces la calle empezó a moverse», explicó a Vetter y a Farnham. «Los adoquines empezaron a ondear como una alfombra, subían y bajaban, subían y bajaban. Las vías del tranvía se desprendieron y volaron por los aires. Lo recuerdo que la luz de las estrellas se reflejaba en ellas, y entonces los adoquines también empezaron a desprenderse, primero uno a uno y después en grupos. Simplemente salieron disparados hacia la oscuridad. Se oyó un desgarro cada vez que se soltaba uno, como una trituradora, el sonido que debe de oírse cuando hay un terremoto. Y entonces empezó a salir algo de... ¿Qué era?», intervino Vetter inclinándose hacia adelante con los ojos clavados en la joven. «¿Qué ha visto? ¿Qué era?» «Tentáculos», repuso ella en tono vacilante. «Creo que eran tentáculos, pero eran gruesos como árboles, como si cada uno de ellos constara de miles de tentáculos pequeños. Y había unas cosas pequeñas, como ventosas, solo que a veces parecían caras. Una de ellas se parecía a la cara de Lonnie, y todas ellas estaban sufriendo. Bajo ellas, en las tinieblas que había debajo de la calle, en las tinieblas de abajo, había algo más, como ojos». En aquel momento la joven había sido incapaz de seguir durante un rato, y lo cierto era que no quedaba mucho más que contar. Lo siguiente que recordaba con claridad era que se había ocultado en el portal de un kiosco cerrado. «Todavía estaría ahí», les contó, «si no hubiera sido porque había visto pasar coches justo delante suyo, así como por el tranquilizador brillo de las farolas. 2 personas pasaron delante de ella, y Doris retrocedió un poco más, temerosa de que se tratara de los malvados niños. Pero no eran niños, sino un chico y una chica cogidos de la mano. El chico hacía algo sobre la última película de Martin Scorsese. Había salido de nuevo a la acera con cautela, lista para resguardarse de nuevo en las prácticas sombras del kiosco si las circunstancias lo exigían, pero no hubo necesidad alguna. A unos 50 metros de distancia había un cruce bastante transitado, con coches y camiones parados ante un semáforo. Al otro lado se veía una joyería con un gran reloj iluminado en el escaparate. Ante él había una reja corredera pintada, pero aún así distinguió qué hora era, las 10 menos 5.
Se dirigió hacia el cruce y pese a las farolas y el tranquilizador rugido del tráfico, Doris siguió mirando aterrorizada por encima del hombro. Le dolía todo. El tacón roto le hacía cojear. Se había desgarrado los músculos, tanto en el vientre como en las piernas. Lo peor era la pierna derecha. Tenía la sensación de que se había hecho un esguince. En el cruce se dio cuenta de que, de algún modo, había dado la vuelta hasta ir a parar a Hillfield Avenue con Tottenham Road. Bajo una farola, una mujer de unos 60 años, cuyo cabello amenazaba con escapar del moño en que se lo había recogido, hablaba con un hombre de la misma edad aproximadamente. Ambos se quedaron mirando a Doris como si fuera una terrible aparición. Policía, farfulló Doris. ¿Dónde está la comisaría de policía? Soy ciudadana americana. Denme trato especial, soy americano. Sí, Sí. he perdido a mi marido. ¿Mande? No, dale, ¿no? Ah, ok. Necesito ir a la policía. ¿Qué le ha pasado, querida?, inquirió la mujer con bastante amabilidad. Parece como si la hubieran pasado por la trituradora. ¿Un accidente de coche?, preguntó su compañero. No, 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 por favor. ¿Hay alguna comisaría de policía por aquí? Sí, en Tottenham Road, asintió el hombre al tiempo que extraía un paquete de John Player de uno de los bolsillos. ¿Quiere un pitillo? Tiene aspecto de necesitarlo. Gracias. Doris cogió uno, a pesar de que había dejado de fumar hacía casi 4 años. El hombre tuvo que seguir la temblorosa punta del cigarro con la cerilla para poder encendérselo. Miró a la mujer del moño. La acompañaré dando un paseo, Evie, para asegurarme de que llega bien. Yo también voy, anunció Evie mientras rodeaba a Doris con un brazo. ¿Qué le ha pasado, querida? ¿Alguien ha intentado atracarla? No, repuso Doris, fue yo, yo, la calle. Había un gato con un solo ojo, la calle se abrió, lo vi, y dijeron algo sobre un flautista ciego. Tengo que encontrar a Lonnie. Sabía que no estaba diciendo más que incoherencias, pero no se sentía capaz de hablar con mayor claridad. Y en cualquier caso, contó a Vetter y Farnham no debía de haber dicho tantas incoherencias, puesto que el hombre y la mujer se apartaron de ella, como si cuando Evie le preguntó qué le pasaba, ella hubiera respondido que tenía la peste bubónica. Entonces el hombre dijo algo. Ha vuelto a pasar, creía Doris. La comisaría está ahí mismo, señaló la mujer. Hay unas farolas colgadas afuera, ya la verá. Ambos empezaban a alejarse a paso rápido. La mujer miró encima del hombro. La mujer miró encima del hombro. Doris Freeman vio sus ojos muy abiertos y relucientes. Doris avanzó 2 pasos hacia ellos, aunque no sabía por qué razón. No se acerque, gritó Evie con voz aguda, al tiempo que hacía un gesto supersticioso y se apretaba más contra el hombre, que la rodeó con el brazo. No se acerque, se ha estado en Crouch End Tower. Y a continuación ambos desaparecieron en la noche. El oficial Farnham estaba apoyado en el marco de la puerta que había entre la sala común y el archivo principal. Si bien los archivos de casos sin resolver de los que había hablado Vetter no se encontraban ahí, Farnham se había preparado una taza de té y estaba fumando el último cigarrillo del paquete. La mujer también había cogido unos cuantos. La joven había vuelto al hotel acompañada de la enfermera a la que había llamado Vetter. La enfermera se quedaría con ella aquella noche y por la mañana decidiría si la joven tenía que ser ingresada en el hospital. Los niños resultarían un problema en tal caso, y Farnham suponía que, puesto que se trataba de una americana, el escándalo estaba casi garantizado. Se preguntó qué diría a sus hijos cuando se despertaran a la mañana siguiente, siempre y cuando pudiera decir algo, claro está. Los reuniría alrededor suyo y les contaría que un enorme monstruo malo de Crouch End Town se había comido a papá como el ogro de un cuento de hadas. Farnham hizo una mueca mientras dejaba la taza de té sobre la mesa. No era asunto suyo. Para bien o para mal, la señora Freeman había quedado atrapada entre la policía británica y la embajada americana en el gran vals de los gobiernos. No era asunto suyo. Él no era más que un oficial de policía que quería olvidar todo aquel asunto, y tenía la intención de dejar que Vetter redactara el informe. Vetter podía permitirse el lujo de firmar con su nombre una sarta de tonterías como aquella. Era un hombre mayor, gastado. Seguiría trabajando en el turno de noche el día en que le dieran el reloj de oro, la pensión y el piso de protección oficial. Farnham, en cambio, tenía la intención de ascender a sargento bien pronto, lo cual significaba que tenía que vigilar cada paso que daba. Y hablando de Vetter, ¿dónde estaba? Llevaba un buen rato tomando aire. Farnham cruzó la sala común y salió. Se quedó entre los dos globos iluminados y observó al otro lado de Tottenham Road. Ni rastro de Vetter.
Eran más de las 3 de la mañana y el silencio se extendía denso y liso como una alfombra. ¿Cómo era aquel verso de Wordsworth? Aquel gran corazón yaciendo en silencio, o algo así. Bajó los escalones y se detuvo en la acera con una punzada de inquietud. Era una tontería, por supuesto. Se enfadó consigo mismo por permitir que la historia que había contado la mujer lo intranquilizara en lo más mínimo. Tal vez merecía tener miedo de un polizonte como Sid Raymond. Farnham caminó a paso lento hasta la esquina, creyendo que se toparía con Vetter cuando éste volviera de su paseo nocturno. Pero no iría más lejos. Si dejaba la comisaría sola durante unos instantes, le costaría caro en cuanto se descubriese. Llegó a la esquina y miró en derredor. Era extraño, pero todas las farolas parecían haberse apagado en aquella zona. Toda la calle parecía distinta sin ellas. Se preguntó si había que informar del asunto. ¿Y dónde se había metido Vetter? Seguiría un poco más, decidió, para ver qué pasaba. Pero no mucho. No le convenía dejar la comisaría sola durante mucho rato. Solo un poco más. Vetter llegó menos de 5 minutos después de que Farnham se marchara. Farnham había ido en dirección contraria, y si Vetter hubiera llegado un minuto antes, habría visto al joven policía detenerse indeciso en la esquina antes de doblarla y desaparecer para siempre. ¿Farnham? La única respuesta que obtuvo fue el zumbido intermitente del reloj de pared. Farnham, llamó de nuevo antes de limpiarse la boca con la palma de la mano. Lonnie Freeman nunca fue hallado. Al cabo de un tiempo, su mujer, en cuyas sienes habían empezado a aparecer las primeras canas, regresó a Estados Unidos con sus hijos. Fueron en Concord. Un mes más tarde intentó suicidarse. Pasó 3 meses en una casa de reposo y al salir se encontraba mucho mejor. A veces, cuando no puede dormir, lo cual le ocurre con frecuencia cuando el sol aparece como una bola anaranjada y roja al atardecer, entra en el ropero, avanza de rodillas debajo de la ropa colgada hasta la parte de atrás y ahí escribe una y otra vez: cuidado con la cabra de las 1000 crías, con un lápiz de punta blanda. Al parecer, eso la tranquiliza un tanto. El oficial Robert Farnham dejó mujer y 2 hijas gemelas de 2 años. Sheila Farnham escribió una serie de enojadas cartas al diputado de su distrito, insistiendo en que algo estaba pasando, en que le estaban ocultando algo, en que habían convencido a su Bob para que aceptara algún tipo de destino secreto y arriesgado. Habría hecho cualquier cosa para ascender a sargento, aseguró la señora Farnham al diputado en repetidas ocasiones. Al cabo de un tiempo, el aludido dejó de contestar a sus cartas y aproximadamente en la misma época en que Doris Freeman salía de la casa de reposo con el cabello ya casi completamente blanco, la señora Farnham se trasladó a Essex, donde vivían sus padres. Más tarde se casó con un hombre que trabajaba en algo más seguro. Frank Hobbs es inspector de parachoques en la cadena de producción de Ford. Había tenido que divorciarse de Bob alegando abandono, pero aquello no resultó demasiado complicado. Vetter optó por la jubilación anticipada unos 4 meses después de que Doris Freeman entrara dando tumbos en la comisaría de Tottenham Lane. En efecto, se trasladó a un piso del ayuntamiento, un segundo piso situado en Frimley. Al cabo de 6 meses lo encontraron fulminado por un ataque al corazón con una lata de Harp Lager en la mano. Y en Crouch End, que realmente es una zona residencial de Londres muy tranquila, siguen sucediendo cosas extrañas de vez en cuando, y es bien sabido que algunas personas se han perdido por ahí, algunas de ellas para siempre. Fin. Y así termina Crouch End de Stephen King. Su perra ¿Qué tal? madre. El final estuvo muy bueno, güey. Hubo muchas partes durante el intermedio de la historia que dije, quizás se está extendiendo de más, pero realmente no, realmente se me hizo que fue una buena duración. Y el final sí se me hizo, o sea, la conclusión en general se me hizo muy buena, güey. Aunque no esperaba que Farnham de plano nomás desapareciera. O sea, yo estuve todo el relato tratando de recordar si el que desaparecía era Farnham o Vetter. Pero ya que se empezó a ver cómo estuvo el business, dije, no, si era Farnham, Vetter es el que sale de ahí, pero pues a costa de qué, ¿no? Pues también le tocó sus canitas. Sí, claro. De hecho, es eso, o sea, creo que te lo deja muy claro el libro, aunque no te lo describa con palitos y colores, que es como una enfermedad. O sea, cuando le pasa a Lonnie, al esposo, pues se trauma. Y él trauma a la mujer empieza a ver cosas mientras corren, pasan el velo del espacio donde terminan en Crouch en Town.
y eventualmente la mujer vuelve al mundo real, pero se lo pega a Farnham, porque Farnham es el único que se cree las cosas. O sea, no lo había pensado de esa manera. Sí, o sea, bueno, así lo interpreté, quizás estoy muy fumado, pero así lo pensé. Y como Farnham es el único que se está dando a la tarea de, oye, pues voy a abrir la mente un poquito y a investigar. Sí. Y pues él es el que eventualmente desaparece, ¿no? De hecho, lo de la cabra de las 1000 crías también, otra vez, qué buen guiño a Lovecraft, güey. Porque es por Shub-Niggurath. Sí. Shub-Niggurath, o sea, es ¿cómo le decían? El dios de la fertilidad. Ajá. Que hasta dicen que tiene patas de cabra también. Y pues sí, es grotesco, pero fue una buena referencia. Y sí, me gusta... Sí, la verdad. Perdón, dale tú, ahorita tengo otro comentario. No, sí, que en general, si no hubiera dicho, esto es un tributo si Stephen King no hubiera dicho esto es un tributo a Lovecraft, hubiera sido un insulto así de plagio, ¿no? Pero porque las referencias son más que referencias, es literalmente ahí te lo está poniendo. Sí. Y creo que lo mencioné al principio, o sea, yo pensé que iba a ser algo muy... sutil. Algo sutil, inspirado en Lovecraft, no tanto literal te estoy poniendo así en la cara, mira, son los nombres de estos dioses en este lugar, que fuera tan meta desde tan principio. Lo último que iba a decir es lo de... Me gustó que tiene un final similar, para bien o para mal, como del libro de Dagon de Lovecraft. No sé si has leído ese. Bueno, no es libro, el relato de Dagon. Sí, lo he leído, más no me acuerdo del final. Es básicamente, bueno, no voy a decir no voy a decir que no voy a decir spoilers porque no mamen, es un libro de los principios de los 1900, pero el protagonista se vuelve loco. O sea, después de todos los eventos de Dagon, se termina suicidando, pero básicamente termina escribiendo en las paredes, en libretas, en todo, o sea, las cosas que vivió, y al final tiene básicamente delirios de persecución de que lo están siguiendo los híbridos pescado humano que son representativos de las historias de Lovecraft, ¿no? Los Deep Ones. Entonces se me hizo que tuvo un final similar, y justamente con que te dicen que aquí Doris está, pues literal, se está intentando suicidar seguramente más de una vez, e igual, o sea, gritando tonterías, volviéndose loca, escribiendo cosas al final del armario, como intentando volver a ese punto, siguiendo buscar al esposo, o simplemente traumada. Sí, pues nunca lo superó, pues Sí. realmente nunca lo entendió tampoco. Sí, exacto, solamente es me volví loca y va a terminar en suicidio, o simplemente ya la persona que era Doris en ese momento ya murió desde hace mucho. Se quedó en Crouchland. Así es. Muy bueno. Me gustó mucho, la verdad. Qué bueno, güey. Sí, yo siempre lo recuerdo como un relato de los que me gustan de Stephen King, o sea, de los que más me gustan, pero cada vez que lo leo cada varios años es así como que, güey, está chingón, está muy bueno. ¿Hay algún otro que pongas dentro de la misma categoría que este? Ay, güey, Don't Mind If I Do, a ver. Tengo aquí mis notas. Pues sí, güey. Por ejemplo, tengo aquí por los compendios de libros que son de relatos. Skeleton Crew es uno de los mejores. El libro, ¿verdad? Los relatos en sí, La Balsa, güey, que espero que sea de los próximos de mi turno. Voy a darle prioridad. The Young también está chido, aunque no es en sí tal cual terror. Survivor Type también muy bueno. Son tipos de horror bastante diferentes. Por ejemplo, The Raft es así como que un poquito más gore. Ya. Survivor Type también, no se diga. Sí, siento que quiero encontrar una historia que igual, o sea, venir en blanco sin saber absolutamente nada. De esta no había leído ni la sinopsis ni nada. Y
y que sea así para que no me deje dormir. Encontrar una así. Pero pues sí, güey, esta fue más así de guiños a el terror psicológico que causa así lo incomprendible, que también está bien interesante. Pero sí, 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 no sé si es algo positivo o negativo, digo, no lo voy a decir como algo malo a mi parecer, pero la verdad es que a mí lo que más me gustó es el hecho de que es una historia de Lovecraft. O sea, en un punto no me acordé que estaba leyendo una historia de Stephen King y no sé si eso habla bien o mal de la historia, pero a final de cuentas es una muy buena. nos gustó, así que digamos que bien, güey. Así es. Bueno, pues de momento aquí terminamos esta. Igual si llegaron a este punto del video, muchas gracias. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Y también comentarios obligados. La verdad, si les gustan, estaría muy chido que le den like ahí al video. Lo vamos a estar publicando, pues quizás no semanal, pero cada 2 semanas, lo más seguido posible. Y también comentarios y todo, pues esperamos estar viendo ahí más comúnmente. Pero... Y que sugieran. Ah, sí, también. Si sugieren historias, si tienen una que es... Esta no se la pueden perder, por favor, be my guest. Bueno, ¿algún comentario antes de irnos, Caco? Pues hasta ahorita ninguno. Qué bueno que te gustó. Y quisiera decir que qué bueno que les gustó a los que lo estén oyendo. Y pues bueno, nos veremos Gracias. a la siguiente. Buenas noches. Buenas noches.